Te vamos a preguntar, Jay, ¿en qué crees? Creo que el amor salva como premisa así de general de mi vida, porque experimenté el amor en sus facetas y obviamente entendiendo como base el amor de Dios, que es profundo, que es eterno y que es un montón de cosas, pero creo que el haberlo experimentado y el darme cuenta que hoy estoy donde estoy y hago lo que hago porque entendí que fuera del amor de Dios no podría haber alcanzado un montón de cosas, podría haber sanado, no podría haber superado, porque realmente entiendo y sentí que fue lo que me sostuvo en un montón de etapas de mi vida. Y un poco es lo que busco y creo como filosofía de vida, de amar al otro y mostrarle el amor de Dios, puede salvarlo, puede levantarlo, puede cambiarlo. Entonces es como, sí creo en Dios, pero creo que su amor puntualmente es lo que hace entender y comprender la gracia, la misericordia y bueno, todas estas otras características de Él que nos llevan como a formarnos integralmente. Claro. Yo elijo creer. Y un concepto que quiero que sirva como punto de partida, la crianza como un proceso artesanal. Me encanta esa palabra, la palabra artesanal. Primero que me lleva directamente a Jesús, que era carpintero, claro, o sea, laburaba con las manos. Es verdad. Y era todo personalizado, me imagino, como cualquier carpintero de oficio, hacer todo a medida. Y el laburo que hizo él con sus discípulos, entonces ya es como, ayer leía sobre Juan, por ejemplo, que él se consideraba el discípulo amado. ¿Qué laburo hizo Jesús para que él pudiera escribir él? Claro. Yo me sentía así con Jesús. Claro, claro. Y cuando lo traemos a los niños, pensar que no son una copia, fotocopia en realidad de algo, ni siquiera es una fotocopia de una relación en pareja, es un ser único y especial e irrepetible, como la frase que escuchamos 1.000.000 de veces, y justamente por eso necesita un acompañamiento único, especial e irrepetible, que pueda ser intencional, que es otra palabra que me gusta mucho dentro de la producción artesanal. Es como, voy a usar esta herramienta específicamente para esto porque quiero que esto resulte en un buen producto, hablando de, no son un producto los niños, pero que es un buen resultado. Ahí está. Ya que mencionaste a Jesús, en esta relación con sus discípulos tan personalizada, tan artesanal, también mencionás siempre en tus charlas un concepto muy interesante del mentorear, pero aplicado en los conceptos y principios bíblicos, el discipulado, que es muy propio de las iglesias como células, grupos de crecimiento, ese seguimiento en cuanto al crecimiento espiritual. Y si hablamos de crecimiento, wow, de lo que es un niño es el crecimiento en la vida. Entonces, más que mentorear, es discipular. Al niño. Sí. Yo me corrí un poco del concepto de discipular hace un tiempo cuando veía que el discipular era como todo grupo. Hablamos al discipulado y nos daban charlas. Claro. Sí. Y llevaba tu cuaderno y anotaba y era una hermosa palabra, una linda reflexión y estudiar sobre los principios bíblicos. Pero yo me volví a mi casa y me quedaba el concepto y si me salía a aplicarlo, lo aplicaba y si no, bueno, quedaba ahí. Y en este último tiempo retomando con el ministerio incluso esto de que el discipulado es artesanal, pero que a su vez es personal, es algo que se da no solo con un libro, de hecho creo que lo de menos es un libro o es una saga de materiales. Claro. Va más allá que un devocional. Claro, es que impregno yo en la gente, cómo vivo para que el que me está viendo vea que lo que estoy haciendo está bien o va a estar bien a futuro. Claro. El niño que hoy me ve trabajar no va a ir a trabajar en ese momento, pero va a aplicar el tema de la responsabilidad, del labor y de todo esto. Quizá cuando sea grande lo va a poder replicar porque me lo vio hacer. Claro. Entonces, pensar en el discipulado como algo meramente intencional y personal, si lo entendemos así como familias, como docentes, como maestros en la escuela dominical, en el colegio primario, secundario, y lo aplicamos y caminamos para que el que nos está viendo de atrás vea cómo caminamos y decida hacerlo, porque lo inspiramos, porque lo sanamos, porque lo acompañamos de esa forma. Creo que ahí cumple realmente el significado del discipulado, que volviendo a Jesús era lo que él hacía con sus discípulos. No hablaba de la misma forma con Pedro, que se las remandaba, que con Lucas, que eran distintas relaciones las que tenía,
porque las buscaba diferentes. Sí, sí. ¿Cómo se puede articular en algún sentido ese discipulado? ¿Hay que tener momentos claves quizás en el día, en la semana, para poder darle tiempo y educar? En primera instancia, hablar de lo que es la transmisión de la fe cristiana, que es lo que hoy nos convoca. Después, bueno, siempre cada familia o cultura, y hasta en provincias, tiene sus maneras, sus formas de ser. Sino lo que queremos aplicar ahora también en la transmisión de la vida cristiana. Tal cual. Yo no sé si a vos te pasaba, seguramente varios de los que nos están mirando que tienen de nuestra edad. Nos aprendíamos muchos versículos de memoria cuando éramos chiquitos. Teníamos en la gráfica en la escuelita dominical, nos ponía la estrellita por cuántos versículos aprendíamos. Y el versículo bíblico que te lo llevabas a casa. Gracias a la maestra de clases bíblicas, cuánta inversión en cartulina para llevarnos el versículo, y era una tortuguita, a la otra semana era un árbol, a la otra semana era un sol. Y eso nos marcó, y había que ir en casa ahí coleccionándolos. Y te los aprendías. Claro. Creo que muchos de los versículos que hoy podemos repetir nosotros es porque nos lo aprendemos. Y yo no sé si el hecho de ir amoldándonos o acomodándonos a las nuevas generaciones que nosotros nos acordamos de que la maestra escribía a mano. Le conocemos la letra, ¿viste? Y hoy los chicos no sé si saben bien lo que es una cartulina. Claro. O sea, y no me estoy yendo al extremo. Estoy hablando de un chico de hoy de 6, 7 años que está aprendiendo a escribir. No sé si hoy en día estamos enfocados en que aprenda la palabra como sí lo llevamos a la escuelita y tenemos devocionales y todo, pero partiendo de la base de qué es lo que fundamenta lo que creo. O sea, cuál es mi manual de vida, qué es lo que a mí me rige en valores. La Biblia está plagada de consejos, pero del tipo que estés necesitando, financiero, emocional, físico, espiritual, o sea. Y creo que para arrancar con esto es empezar a inculcar la palabra. Es como el memorizar, pero no para ver qué tan santo puede ser o no, sino que te sirva eso como una herramienta de vida. Para mí es clave agregar ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve saber Juan 3:16? ¿Para qué me sirve saber Romanos? ¿Qué 5:8. Beneficio? Más Dios muestra su amor para con nosotros que siente un pecado. O sea, pero en la vida cotidiana, ¿qué valor me agrega eso? Claro. ¿Ocupa espacio en la memoria o tiene un sentido en la vida cotidiana? Entonces, empezar por fundamentar las bases bíblicas. Después, un paso más es cómo lo aplico en la vida cotidiana. Y ahora sí empiezo a tomarme un tiempo. Claro. Ahí sí me siento, y ante una crisis familiar usamos la fe como base para vivirlo, y empezamos a ejercitar la vida por la fe y la vida cristiana, no la vida religiosa, la vida de valores cristianos, conductas cristianas, cultura cristiana, no la religión de, bueno, los domingos voy a la iglesia, a la escuelita y se termina. Y un poco la nueva generación, la Z, es como un re desafío para los padres y para todos los que estamos relacionados con los niños, porque tiene un montón de características que nos va a sacar de nuestra propia zona de confort y decir, bueno, yo con lo que tengo, si me quedo en el molde no voy a poder. Voy a tener que empezar a romper mis propios patrones y moldes de enseñanza y de inculcarles de forma que realmente ellos puedan vivir esta velocidad con la que absorben la información, y que es de ya para allá, no es un proceso como nosotros, somos re zen para explicar algunas cosas. Y el chico lo que no te dio bolilla hoy, mañana no lo va a tomar. Y en medio de todo eso, las tecnologías de la información, desde computadora, hoy por hoy celular y todas las plataformas, ¿se puede hacer un buen uso para los chicos? Tal cual. Y ahí, y las redes sociales son... Antes los papás le ponían que elegir, qué ver a los chicos. Como, bueno, te pongo tal canción, tal peli, tal serie, tal lo que sea, para que veas mientras comes, mientras jugás, lo que sea. Ahora el nene va y busca qué. No sabe, yo veo un nene de 3 años que le pregunta a la mamá cómo puso eso y me dice, no sabe leer ni escribir, pero sabe qué letra forman la palabra. Wow. No sabe lo que está escribiendo, pero ya encontró vio cómo se escribía, en el teclado vio cuál era la letra, y ya busca solito a los 3 años qué ver. Entonces, si yo no me enfoco en alcanzarlo por las redes sociales, que es netamente lo que el niño absorbe desde sus 0 años hoy en día, el que están haciendo hoy, es digital al 100%. Si no nos avivamos desde la tecnología, cómo alcanzarlos, creo que estamos perdiendo un gran porcentaje de la atención del niño.
Tenés un concepto muy interesante que lo trabajan desde el Ministerio de Viper, la ventana 414. Y algo que recién mencionaste, que te consulta a ver si encaja ahí, algo que decías recién, lo que es absorber. La palabra absorber está en esta etapa de una manera, creo que muy fuerte, latente. Sí. Bueno, ¿de qué trata la ventana 414? La ventana 414 trata justamente de los niños entre 4 y 14 años y el proceso en el que los acompañamos en el desarrollo en esa etapa. Y para empezar, esta semana estaba leyendo algunas estadísticas y yo para la charla que tuvimos en Cipolletti, usé una estadística que decía que 1 de cada 7 niños tienen problemas de salud mental. Wow. ¿Sí? De 4 a 14 años. Hoy, 2023, o sea, pasó un año y medio, 1 de cada 5. O sea, se actualizó la tabla y ya nos acercamos se va achicando el promedio de cuántos niños están sufriendo, en este caso puntualmente, enfermedades de salud mental. Y me asustó la velocidad con la que se achicó el rango ese. Sí. Entonces, volviendo a este concepto de la ventana 414, se dice que el 80% de los cristianos hoy firmes, hoy desarrollados, hoy sirviendo, hoy entregando su vida a Dios, han conocido al Señor en esa etapa de su vida, entre los 4 y los 14 años. Fueron formados, fueron acompañados, fueron discipulados de alguna u otra forma, fueron evangelizados, o sea, pasó algo en su vida entre los 4 y los 14 años que hoy hace que ese 80% esté formado por gente que ha conocido al Señor en esa edad. Entonces, pero por ejemplo, menos de 4 años, el 1%. Pero ¿qué pasa? De los 0 a los 4, si no hago nada, no lo voy a agarrar de los 4 a los 14. Es como un ciclo. Es una previa. Claro. Y a los 4, cuando quizás ya comienza a haber otro conocimiento por un crecimiento humano, ya biológico, sin darse cuenta, donde comienza a absorber muchas esto que vos decías, el versículo no se lo aprende al año, no tiene una conconceptualización, esto de absorber. Quizás repetir nada más. Claro, es como un versito. Como cualquier canción y como aprenden a contar. No saben para qué saben los colores y los números. Pero si de 4 a 14 yo no hago el trabajo fino, que es justamente, le muestro lo que tengo y le muestro para qué sirve eso que tengo. Claro. Después de los 14 ya empieza a complicarse la cuestión y a... No es que complicarse de que ya no se puede agarrar, ya es tarde, listo, no lo agarramos, sino que justamente se me empieza a achicar la brecha en después lo que quiero para el futuro de esa persona. El impacto que va a tener el evangelismo, el impacto que va a tener el discipulado, el impacto que va a tener conocer el amor de Dios después de los 14, cognitivamente no es el mismo que de 4 a 14. Estamos hablando 14 años donde está la etapa más complicada y existencial de la vida. Existen después otras crisis, pero adolescencia, pre y adolescencia, y ya después, bueno, la juventud, que mucho es el resultado de lo que fueron esos años de 12, 13, 14, 15. Así que ahí vemos la importancia que, hablando un poco, mirando para atrás, que compartimos edad, antes terminaba las clases bíblicas a los 10, 12, cuanto mucho, y después era esperar 5 años para la reunión de jóvenes. Sí. ¿Verdad? En ese sentido yo creo que la iglesia ha podido crecer, porque hoy hay espacios muy lindos, increíbles para los adolescentes, y ha crecido, claro, también el material, las charlas, se han roto tabúes que antes no se podían hablar y que lo veíamos en las escuelas y en la iglesia no pasaba nada. No pasaba nada. Y había, encima era el hueco, pero era un pozo negro entre la preadolescencia y la adolescencia. El preadolescente no existe. O sea, vos buscás material, ni siquiera te hablo cristiano. Mirá. Vos andá a YouTube y buscá contenido para preadolescentes. ¿Qué edad sería? Entre los 14 y los 16, porque la adolescencia se va estirando. Psicológicamente hay una cuestión ahí. Tengo un par de amigos que no sueltan la Play. Vive con los padres todavía. Tienen 29. Tiene 29. Puede ser. Entran en la adolescencia. No, o sea, cognitivamente por un montón de cuestiones sociales y culturales se va estirando un poco el proceso de la adolescencia. Pero digo, muchas veces hacemos aguas en estas etapas. Y creo que si hacemos un laburito bastante efectivo y profundo y cimientos bien fuertes, ahí
Ya después vamos a tener que seguir laburando, incluso más quizás, pero nos va a dar la certeza, o por lo menos la tranquilidad de que ese niño adulto, cuando sea adulto, no se apartará del camino, claro, como la Biblia lo dice claramente, digamos. Entonces, si usamos de base el versículo de instruye al niño en su camino y cuando fuera grande no se va a apartar de él, estamos hablando de la ventana 4:14, en la que estimamos que hay un proceso interior, físico, emocional, espiritual y conductual en el que la persona va a poder desarrollarse de otra manera. Exactamente. Y ya que con Viper son de generar mucho este contenido pensado para esta ventana 4:14, te quiero preguntar un poco cómo ustedes analizan y ven lo que sucede afuera en el sistema, porque las multinacionales, grandes marcas que han educado a través de sus películas, sus historias, bombardean desde hace tiempo justamente a esta etapa donde comienzan a suceder las decisiones. ¿Qué voy a hacer en la vida? ¿A quién voy a querer? ¿Qué colores, qué cosas, qué gustos para el resto de mi vida voy a elegir? Un cuadro de fútbol se elige entre los 4 y 14 años. Y hasta cosas más profundas y delicadas. Hoy hay una inversión multimillonarias del sistema justamente para esta edad. Es increíble. Y de hecho creo que la inversión en este último tiempo fue en deshacer patrones que se habían construido. Palabra la deconstrucción que ellos mismos construyeron. Las hadas rubias y de ojos azules lo pusieron ellos y ahora tienen que ser afro. Claro. Loco, decídanse ustedes, no nos echen la culpa. La Biblia es la misma hace 5.000, 3.000 y 500 años con Lutero. Bueno, pero vos te fijás que ellos están enfocados en deconstruir. Sí. Entonces nuestro trabajo ahora es el de construir. Y si bien es un desafío, justamente el ir en contra de la corriente como buenos cristianos que uno intenta hacer, y la frase que siempre usamos de que somos los que vamos en contra de la corriente, es justamente darle identidad. Entonces, si yo a esta edad como ministerio lo que hacemos es trabajar fundamentalmente sobre los valores, sobre el estilo de vida cristiano, porque no nos consume solamente gente cristiana. Nos está viendo un niño que en su casa no le hablan del amor de Dios es maravilloso, pero ya escuchó la canción. Exacto. Pero también escuchó la canción del Patito Juan que dice obedece a tu papá y obedece a tu mamá. Claro. Y después está escuchando Cepillo. Es como, queremos atravesarlo. Sí. Por todos los flancos. Entonces, si vos tenés un chico que está siendo inspirado a ser un buen hijo, confiamos en que ese reflejo en una familia que no conoce a Dios va a tener una repercusión. Claro. Y es una tareita bastante, no sé si difícil es la palabra, pero desafiante. Claro, totalmente. El poder pararnos en un lugar, en un espacio tan consumista, tan de todo, que siempre tenés más palos que empuje, digamos. O sea, hay lugares donde no nos permiten salir con las canciones. Claro. Hay lugares donde minimizan el impacto de la recepción de ese niño con los valores. Te estoy hablando de valores sanos. Claro. O sea, que hagan a la construcción de un ciudadano común y corriente. Pero digo, enseñarle a tomar decisiones, enseñarle a la base del respeto y de un montón de cosas, que hay mucha industria que se está especializando en ir para el otro lado. Claro, entonces estamos como en esa búsqueda, en ese trabajo, sí, en esa intencionalidad. E intentando justamente de no ir a pescar cualquier cosa, como a ser bastante productivos e incisivos. Estamos trabajando en un programa de televisión en el que vamos a hablar de eso. Lindo. O sea, vamos a reforzar los valores cristianos, pero vamos a ir en contra también de la llenada de cabeza de tenés que ser igual, tenés que repetir este patrón, tenés que ver que la sirenita ya no es más la colorada, pero no por la... Ya no por es Ariel, que conocimos. Pero no porque no sea colorada, sino porque... ¿Por qué hacemos ese movimiento? La inclusión, que la inclusión va desde otro lado, la aceptación y un montón de cosas que si no lo educamos nosotros lo van a educar en otro lado. Entonces, si lo dejamos librado al azar... Yo algo que siempre, hablando de si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer otra persona o en otro lugar. Nos tiene que tocar todavía pasar por el ser padres. Pero porque por mi experiencia de mis viejos, de mamá, papá, tienen que ser los primeros influencers en los chicos.
Yo digo, a ver, en este concepto del mundo de influencer, mamá, papá, tenés que ser el primer influencer de tu chico. Es que son, porque... De alguna manera lo son, Es claro. que el tema es que uno es influencer, lo hagas bien o lo hagas mal. Claro, exactamente. Ese es el problema, que uno quiere ser el buen influencer, pero todo lo que no estás haciendo, todo lo que estás haciendo mal, está influenciando en la crianza de ese niño. Y ahora hablemos también para los que nos rodean niños. Tengo sobrinitas. Algunos que dicen, yo no tengo hijo, man. Bueno, sobrino, los nenes del barrio. ¿De qué manera se puede también, los chicos de la iglesia, también cooperar en esta transmisión de la fe y los principios cristianos? Es que hay un concepto que se maneja mucho en la psicología y todo, que es como la red de contención. Ahí y está. es esto, ¿de qué formo parte? Yo formo parte de una sociedad, formo parte de una familia, formo parte de una iglesia, en la que soy influencer también. Claro. Entonces, muchas veces nos va a tocar el rol de retar a un niño por algo que se le está mandando. Entonces yo ahí es como, siempre que tengo que corregir a un niño en amor y explicarle cómo son las cosas, me voy a ver cómo son sus papás también un poquito. Claro. Y a ver qué valores están o cómo se están comportando sus papás con ellos. Porque sé que lo que yo haga en ese momento o va a deshacer algo que los papás vienen trabajando hace un montón. Uf. Que eso creo que es uno de los grandes errores que a veces cometemos. Los papás se están reforzando, llevando una vida súper saludable y en valores. Y viene un adulto y te pone un video y te deshizo el trabajo de 14 años porque quiso poner su impronta. Entonces, primero y principal, con mucha sabiduría, entendiendo el espacio y el momento en el que el niño está habitando, está viviendo, está transitando. ¿Qué recursos? Son un montón, porque van desde qué te sugiero ver hasta el consejo que te doy de cómo caminar, cómo vestirte, a hacer ejemplo en lo productivo, en lo relacional, en poder tener conductas saludables, cómo usar las redes sociales, ya que son tan nativos digitales, el cómo hacerlo, qué manera saludable hacerlo. Y sobre todo el respeto y el amor, digamos. Vuelvo a lo del inicio. Para mí, si la base sigue siendo el amor para nosotros, quizá no tengamos la manera práctica de hacerlo, pero vamos a encontrar un camino por el cual vamos a poder o romper un paradigma o construir uno nuevo o darle las herramientas a ese niño para que pueda crecer.